Buenas noches a toda la audiencia. Mi nombre es Jimena Rocío Callasanca. Hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante acerca de lo que es la educación del futuro, ¿ya? Sobre cómo debería ser la educación del futuro. Entonces, vamos a hablar acerca de dos aspectos muy importantes que se consideran para lo que es la educación del futuro, ¿ya? Vamos a hablar acerca de lo que es la educación basada en competencias y también con lo que es la eco reorganización para la educación del futuro. Ya, bueno, comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta muy común, ya acerca de lo que nosotros pensamos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo debería ser la educación del futuro? Ya yo sé que muchos en este momento a su cabeza se les vienen muchas ideas, como por ejemplo, quizá una educación, bueno, como la que llevamos hoy en día virtual, una educación quizá donde ya existan robots, ya donde básicamente está en el auge de lo que es la tecnología, ya entonces una educación basada más que todo en la tecnología, ya, pero de algo también que les vamos a hablar en este en esta conferencia es acerca de que hay otros aspectos también importantes que se deben tomar en cuenta para lo que es la educación del futuro, que va es más allá de la tecnología. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de esos aspectos. ¿Ya? Vamos a ir a otra pregunta que nos dice, ¿qué considera más importante en la educación? ¿Ya? Y hablamos de dos aspectos. Uno que dice empoderar a estudiantes con conocimientos y habilidades ya preparados para los retos del futuro, es decir, formar estudiantes que tengan sus conocimientos, sus habilidades, destrezas muy bien desarrolladas para que estos puedan enfrentarse a lo que son los retos del futuro, a lo que pueda venir en el futuro, o será quizá importante lo que es el hecho de resolver o responder a las incertidumbres ligadas al conocimiento. ¿Ya? De estos dos aspectos nos van a hablar, ya en el primer caso nos habla lo que es la educación basada en competencias y en el segundo caso pues vamos a hablar ya acerca de lo que es la perdón, un segundo, ya vamos a hablar acerca de lo que es la eco-organización, ¿ya? Entonces bueno, vamos a ir en el desarrollo de cada uno de estos. Ya, entonces, si hablamos sobre lo que es la importancia de ambos, ya en lo que es la educación del futuro, ya quizá no se podría elegir cuál es más importante o cuál debería ser más preponderante. Ya en este caso, nosotros lo analizamos desde este punto. Ya se considera que ambos son importantes para lo que es el éxito de la educación futura. ¿Ya? ¿Por qué? Se necesita lo que es una educación basada en competencias, se necesita generar habilidades, destrezas en el estudiante, ¿ya? Para que éste pueda responder a los retos, a las adversidades que quizás se le puedan presentar en el futuro, ¿ya? Pero también es importante la ecos de organización, ya que se plantea en los 7 saberes que a continuación también vamos a desarrollar, ¿ya? A ver, ¿qué vamos a decir en cuanto a lo que es la educación basada en competencias para la educación futura? La educación basada en competencias ya nos dice que es un modelo de aprendizaje que va a priorizar las competencias que adquieren los alumnos. Ya, como muestra acá en este grafiquito, básicamente en lo que es en el aprendizaje basado en competencias, pues va a tener mucho que ver o va a priorizar lo que son los conocimientos, las actitudes, los valores y las habilidades y destrezas generadas en el estudiante, ¿ya? Entonces, básicamente va a priorizar todas estas competencias, ¿ya? Para el desarrollo óptimo del estudiante. ¿Qué más? Nos hablan de alumnos que diseñan sus propios caminos de aprendizaje en un sistema flexible y adaptable, ¿ya? Entonces, en este caso, los alumnos van a tener esa quizá, como dice, esa voluntad de ellos de aprender por sí mismos, ya, de ellos mismos también trazar sus caminos de aprendizaje, de ver cómo aprender mejor, cómo pueden hacer, ya. También vamos a hablar acerca de lo que son
los estudiantes van a recibir, dice, más apoyo oportuno y diferenciado en función de sus necesidades individuales de aprendizaje. Ya entonces, en este tipo de educación, los estudiantes van a recibir el apoyo a sus necesidades, ya a sus necesidades pedagógicas. Ya también nos dice, diferenciando, dice, a cada uno de ellos. Ya entonces también en este caso se va a conocer la singularidad de cada estudiante. Ya se va a hacer mucha, mucho hincapié en lo que es la singularidad de cada estudiante para poder buscar una alternativa ya acorde a sus necesidades, también acorde a sus aptitudes. Ya nosotros sabemos que cada persona es distinta, que no todos van a ser iguales. Entonces, se necesita en este caso una educación quizá más específica para cada estudiante, que responda a la necesidad y a las aptitudes de cada estudiante. Ya acá abajo vemos un cuadrito que nos habla sobre las competencias que se van a tener que ver en lo que es la educación basada en competencias. Nos dice que en esta educación es muy importante que el estudiante aprenda a conocer, ¿ya? O sea, que se llene de lo que, o aprenda lo que son los conocimientos, ya aprenda a hacer. ¿Qué significa? Que vaya a poner en práctica todo lo que ha aprendido, ya aprender a convivir. ¿Qué significa? Que este estudiante se pueda relacionar consigo mismo y con sus compañeros, ya, y con la sociedad, que aprenda a hacer. ¿Qué significa? Que este estudiante pueda adquirir valores, ya, y los ponga en práctica. Ya, entonces eso es en cuanto a lo que es la educación basada en competencias para una educación futura. Ahora, cuando hablamos de la ecos de organización plateada en los 7 saberes para la educación del futuro, ya esto básicamente se basa en lo que nos dice Edgar Morin, ya que nos va a hablar de siete saberes para la educación del futuro. Estos 7 saberes son muy importantes para la educación del futuro, según Edgar Morin, ¿ya? La primera nos dice una educación que cure la ceguera del conocimiento, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hablar acerca de lo que es la ceguera del conocimiento? Ya, en este caso nos habla sobre el esor, ¿ya? Muchas veces se dice que al hacer al basarnos quizá mucho en el hecho cognoscitivo o científico, a veces creemos que al deslindarlo de lo que es la parte afectiva, ya se va a evitar el esor o que va a haber menos esor, pero pasa que no, no necesariamente debe ser así. Muchas veces ya se debe de acudir a lo que es el afecto, en este caso las emociones, ya para que también se pueda subsanar quizá el esor. Ya, entonces, en esta parte nos dice que nosotros, ya, bueno, en este caso los educadores, ya debemos dotar a los estudiantes de la capacidad para que ellos puedan detectar los errores y para que posteriormente puedan subsanar estos errores. Ya, en un punto 2 nos dice una educación que garantice el conocimiento pertinente. Ya, en este caso nos habla de conocer lo que es el contexto. Un estudiante debe ser capaz de conocer su contexto, ya, relacionarse con su contexto y también, pero también conocerse así. Entonces vamos a hablar de un conocimiento general e individual, ya. Ahora, en el punto 3 nos habla sobre lo que es enseñar la condición humana, ya. Entonces, en esta parte es muy importante que el estudiante pueda conocer o eh, pueda percibir ya cómo va a ser en este caso, no solamente su destino individual, ya o el de su grupo social o el de su familia, sino que vaya más allá, ya que piense también lo que es el destino de la sociedad, de su país, ya de forma global. Entonces, en esta parte se dice que se genera una conciencia humana. Ya en el punto 4 va a hablar sobre lo que es enseñar la identidad terrenal. Ya en este caso vamos a hablar acerca de la conciencia antropológica que debe existir en el estudiante. Ya esa conciencia antropológica, ecológica, cívica, espiritual, ya de no considerar que el hombre quizás es el centro del universo y que todo se va a mover alrededor de él.
ya, o que el ser humano es lo más importante, no. También tiene que considerar que hay otras formas de vida que la cual tiene que respetar. Entonces, es una parte de la educación del futuro, porque si no aprendemos a respetar las otras formas de vida, a la larga se causa un desequilibrio ecológico. Ya en el punto 5 habla acerca de lo que son el enfrentar las incertidumbres. Ya en este caso nos habla de la incertidumbre como el principio del conocimiento. Entonces, en ningún momento se dice que la incertidumbre es mala, sino que al contrario, que a veces la incertidumbre ya o los factores impredecibles, pues son aquellos que van a generar el conocimiento, generan esa quizá incomodidad que hace que uno quiera solucionar ese problema o quizás subsanar ese dolor, y entonces a partir de ello se genera lo que es el conocimiento. Y entonces un estudiante tiene que ser capaz de enfrentar esas incertidumbres para generar conocimiento. Ya en el punto 6 también vamos a hablar acerca de lo que es enseñar la comprensión. En este caso hablamos sobre una comprensión acerca de lo que es una relación interpersonal, una relación intergrupal y una relación interplanetaria. Básicamente vamos a hablar acerca de lo que es la democracia que debe existir en lo que es el mundo, ya una democracia abierta. Y por último, en el punto 7 vamos a hablar acerca de lo que es la ética del género humano. Ya, en este caso es muy importante que el estudiante pues aprenda a comprender antes que juzgar o antes que condenar. Ya, entonces aquí estamos hablando sobre las vías hacia una humanización del estudiante. Ya, como se puede ver en estos 7 saberes, pues se habla de una educación integral del estudiante que pueda tener una visión a futuro, una visión donde no sea una visión quizá muy egoísta, sino que piense más también en la sociedad, piense en resolver problemas también de lo que es la naturaleza y demás. Ya considero particularmente que ambas, tanto la educación basada en competencias como la eco de organización planteadas de los 7 saberes que plantea Edgar Morin, ambas son importantes para lo que es la educación futura, ya que si no se subsanan o no se eh, sí, si no se subsanan estos 7 quizá incertidumbres que existen en la educación, pues va a ser complejo que se pueda quizá apuntar a una educación de calidad. Entonces, es necesario ya subsanar esto, subsanar o hablar sobre estos 7 saberes para la educación del futuro y posteriormente pues hablar sobre lo que es la educación basada en competencias. Bueno, eso en lo que respecta al tema. Muchas gracias por su atención, querida audiencia. Hasta luego.